Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José da Pena para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar nuevamente aquí. Seguimos conociendo datos negativos que reflejan el fuerte impacto, ¿no?, que tuvo la devaluación el año pasado sobre la economía argentina. Es el caso de la cifra de desempleo que conocimos a fines de la semana pasada, del 9,1% para el cuarto trimestre del 2018. Una cifra, José, que anticipa un número de 2 dígitos para el desempleo en la medición del primer trimestre de este año. No sé si llegará a 2 dígitos, pero de alguna manera lo habíamos tratado la última vez que estuve en este programa. Yo recuerdo que hablamos del tema del empleo y que no había perspectivas o no daba la impresión de que hubiese generación de empleo en el año 2019. Las perspectivas eran de un Producto Bruto cayendo, aunque quizás en la última parte mejorando. Y no sé si llegará a 2 dígitos porque ahí el punto es, por un lado vos tenés el desempleo en sí y por otro lado tenés el salario real, que de alguna forma está amortiguando, está actuando como un buffer. Entonces uno no tiene cifras altas o tan significativas como podría llegar a tener desempleo porque el salario real está resistiendo. Entonces, yo te hago esta pregunta porque digo lo siguiente, sí, ¿no? Uno compara el cuarto trimestre del 2018 con el cuarto trimestre del 2017 y pasó, ¿no?, del 7,1, 7,2% al 9,1%. Sí. Uno ve el dato del primer trimestre del 2018 y está en el 9,1%. Sí. Si uno traspola, ¿no?, Sí, ese incremento en el desempleo, uno estaría pasándose, ¿no?, estaría llegando cerca del 11%. Sí, es cierto, pero de todas maneras uno también observa que si bien los índices de actividad están dando muy mal con respecto al año pasado, a partir de mayo, a partir de junio, las comparaciones van a ser más beneficiosas. Y los índices mes a mes, de un mes hacia el otro mes, de alguna forma parecen indicar, ¿no?, es difícil hacer futurología, pero parecen indicar que el piso, lo que fue lo peor, se alcanzó en noviembre, diciembre, enero, y hay una tenue recuperación. Esa tenue recuperación permitiría, en cierta forma, anticipar que es más difícil que el desempleo siga aumentando. Y eso también genera una situación en la cual el poder de negociación que tienen en general los sindicatos o quienes están negociando paritarios o aumentos de sueldos es menor. Y al ser menor, eso de alguna forma contribuye a proteger el empleo. Obviamente que no es una situación óptima, porque uno preferiría que el efecto de la inflación se vea reflejado en el poder adquisitivo a través del salario, pero la realidad muestra que el desempleo está de alguna forma agotado por esas dos variables. Por un lado, por el poder de negociación que puede llegar a existir en una economía en la cual las cifras, en cierta forma, parecerían indicar que uno está en una meseta, y por el otro lado, por la negociación del salario real que parecería contribuir a un mantenimiento del empleo. José, el estrés financiero, cambiario que está sufriendo la Argentina se da con la tasa de interés de los Estados Unidos, que está en bajo, más bajo de lo que uno se preveía. ¿Qué prevés para lo que resta del año? ¿Que van a seguir estas condiciones financieras, digamos, favorables, ¿no? Porque si estamos en esta situación, con esta tasa de interés, claro, ¿qué pasaría si Estados Unidos comienza a subir su tasa, ¿no? Es que no da la impresión de que vaya a subir la tasa. Justamente cambió. Había llegado a 3,20 la tasa en algún momento del año pasado, cuando la Fed anticipó que iban a comenzar a subir las tasas. La tasa de los bonos a 10 años se disparó, llegó hasta a 3,20. Y después con el cambio, ese dovish que sucedió con un mayor espíritu dovish, más de paloma, más lo que sucedió políticamente, da la impresión de que eso que podía llegar a ser un spike, empezar a subir la tasa de interés, no fue tan así y en cierta forma se está manteniendo y eventualmente hasta que algunos llegan a sugerir que puede llegar a bajar la tasa de interés. O sea que en ese sentido las condiciones son favorables para Argentina. Es decir, si la tasa hubiese seguido subiendo como el año pasado se anticipaba, 3,20 para llegar a valores de 4, algunos bancos de inversión decían que podía llegar a 4, 4,50. No recuerdo exactamente si era Goldman Sachs, JP Morgan, cuál, pero que podía llegar a esos valores. Y de repente cambió, es como que te pasa un domingo que de repente te anticipás para una lluvia y cambió el tiempo y te encontrás afortunadamente en mejores condiciones y sobre todo en mejores condiciones para Argentina. José, a la luz, ¿no?, de las cosas que sucedieron, ¿no?, en los últimos días en materia económica, ¿crees que al esquema del gobierno le está faltando algo o haga lo que haga,
prevalece el efecto negativo de la incertidumbre electoral. Sí, mira, la vez pasada lo decía en otro contexto cuando tuve oportunidad de hablar. El año pasado lo que tuvimos fue que había cierta expectativa, un dólar a 22 y una inflación del 20, del 25%, y al final el dólar terminó en 40 y la inflación en casi 50%. De una forma eso te desencanta, pues decís, yo confiaba esto y terminó siendo otra cosa. Entonces este año te agarra de una manera desconfiado. Claro. Y si a eso le sumás un año electoral, tenés una doble presión sobre las expectativas. Entonces, a mí me da la impresión de que una vez que cerró con el Fondo Monetario Internacional, tenés un plan y stick to it, tenés que cumplir ese plan. Y ese plan se está cumpliendo, de alguna forma se está sobrecumpliendo también, porque la contracción de la base monetaria es más fuerte, lo cual no sé por qué, me da la impresión de que debe ser para alguna forma intentar liquidar la inflación, pero se está cumpliendo el plan. Entonces, en la medida que se cumple el plan, si el plan fue aprobado y si el plan tiene cierta dosis de sustento y de confiabilidad, hay que dejar que suceda, que se desenvuelva. Por eso, ¿no crees que esté faltando nada en el planteo económico que está haciendo el gobierno? Es que es difícil en un año electoral poder convencer, es decir, la vez pasada estaba pensando, ¿no? Si vos tenés pesos, ¿te irías a dólares? No, perdón, tenés dólares, ¿te irías a pesos? Piensen ustedes, ¿sí? Si tenés dólares en este momento, ¿los venderías a $2 para poner un plazo fijo o para comprar? Y se hace difícil, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo es que el efecto de la tasa termina siendo tan fuerte para que el que tiene dólares no pueda pedir crédito en pesos, porque la tasa es muy, muy alta, la tasa activa. Y de forma tal que te están obligando a vender los dólares que vos no querrías vender, pero te están cortando por otro lado la posibilidad de pedir crédito de forma tal que vos tengas que vender esos dólares. Pero es muy difícil que alguien que esté en dólares se pase a pesos en este momento, salvo que tenga que pagar gastos en pesos y no tenga otra forma de hacerlo. O sea, algunos bancos internacionales desde Wall Street salieron a decir que este es un gran momento para comprar activos argentinos. ¿Coincidís con esa visión optimista? Mirá, hay dos cosas, la verdad que es un gran momento si uno tiene en cuenta que la prima riesgo país es más de 700 puntos, 760 puntos, 770 puntos. Imagínate que eso no es gratuito, es decir, de alguna forma viene con un riesgo asociado. Entonces, es un grado de 100 grados especulativo en este momento. Es decir, invertir en activos argentinos, si todo funciona bien, realmente va a ser una inversión muy, muy buena. Y eso dependerá de cómo se vayan desarrollando las expectativas. Ahora tenés una presión muy, muy fuerte sobre el dólar. Dicen algunos, el dólar lo tenés en un nivel real razonable, digamos, ¿no? Pero bueno, un dólar de miedo es más alto en términos reales, ¿no? Pero mirá si en este momento, ¿te animarías en este momento a hacer un futuro de dólar a junio? El futuro está rindiendo el 48% en este momento, 48 pesos, 48, y hoy en estos momentos está entre 43 y 44 pesos el dólar ROFEX. Y a mí me tienta, pero sabemos todos que es una inversión especulativa, una inversión de alto riesgo, es decir, entrarán los dólares de la cosecha, de alguna forma se irá dilucidando esta incertidumbre, o no, por eso está el riesgo en los niveles y por eso Argentina está pagando de 8 puntos, 7 puntos. Fíjate el spread de tasa de SER. Es de 8 puntos o 9 puntos. Fíjate cuánto rinde la I-24 y el spread que tenés de corto plazo entre las LETES, 4,5, y la I-24 que está en 12%. José, justamente hablas, ¿no?, de un dólar razonable y esta semana tuvimos una buena noticia que indicaría que el dólar está efectivamente en un nivel razonable, que es acumular 6 meses consecutivos de superávit comercial. Es cierto. ¿No? Es decir, nuevamente, el dólar razonable no existe, porque todo depende de las circunstancias. En algún momento, cuando vos ves el histórico, el tipo de cambio real explotó en algunos momentos, cuando, por ejemplo, en el 2002, cuando se fue a 3,96 en mayo, en abril o mayo de ese año, mientras los precios no habían subido. Es decir, que uno no puede, pero sí son spikes que después tienden a acomodarse. Entonces, en este momento, uno va a decir, de nuevo, ¿cuál es el valor del dólar? Nadie lo sabe, pues si lo supiese no habría incertidumbre, pero está, por ejemplo, en una serie que yo manejo, antes de que hasta abril del año pasado, estaba en el nivel de esta serie, ¿no? No estoy hablando de pesos por dólar, en el nivel de esta serie estaba en 40. Y en los valores que estamos manejando ahora está en 58. O sea que tenés un tipo real de cambio que está un 40% por encima de lo que estaba en ese momento. La evidencia de eso es el buen resultado de la balanza comercial. Exactamente. Entonces, pero aún así persiste la incertidumbre electoral que de alguna forma se traslada a los precios. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces con las reflexiones del economista José Da Pena sobre la actualidad de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.